desde hace mucho tiempo como que quería comenzar a hacer videos, como de largo formato, como Mina Lee, que es mi referencia, que la amo, me parece increíble. Hacer videos y, por ejemplo, ahora me voy a casar pronto y quería hacer videos de cómo hice el vestido, cómo diseñé el vestido y cómo yo hice la boda junto a mi novio. Pero pasó lo de Venezuela y siento como que sí, como quisiera comenzar a hacerlo, pero no quisiera hacerlo sin que no sea hablando del país. Siento que el terremoto me revolvió como el luto de la migración, y obviamente como se siente ridículo hablar de una cosa no minúscula, pero que no es tan importante ante la tragedia, pero siento como que tengo una urgencia como de solamente enfocarme en lo que está pasando en el país, porque también siento que cuando migras, como que, por ejemplo, yo tuve que hacer eso en una época porque ya vivir emocionalmente pendiente de las noticias de Venezuela, como todo lo que pasaba en Venezuela, lo mal que estaba mi familia en Venezuela, para mí era como drenante y no sentía que podía estar aquí y allá. Y después cuando me mudé a estudiar afuera también fue lo mismo, como que era difícil también, era como que lo sufría de todas las formas y nada. Entonces por eso quiero hablar de mi portafolio. Yo estudié en Santo Domingo diseño de moda y después estudié en Nueva York diseño de moda. Fue como una extensión de la carrera. Hice 2 portafolios. El primer portafolio lo hice sobre El pez que fuma, porque es una película que me fascina. Es una película venezolana. Y la historia detrás del pez que fuma me fascina mucho, como la historia de José Ignacio Cabrujas y Mimi Lazo, porque Mimi Lazo es una de mis mujeres venezolanas favoritas. Y nada, como que quería desglosar un poco mi portafolio, como que he escuchado a mucha gente que desde el terremoto está intentando como que diciendo como que bueno, hay que volver a la rutina, que no sé qué, y obviamente los únicos que podemos decir que volvemos a la rutina somos las personas que vivimos en el privilegio de que fue una noticia para nosotros y no es nuestra realidad. Entonces es como que bueno, lo mínimo que puedo hacer es tenerlo presente, o no sé, yo que hago, no sé, mis dibujos, como que hacer un dibujo y poner un link para que alguien done, como que, o hablar desde las cosas que uno sabe. O sea, yo he visto barberos que están haciendo jornadas donde afeitan a la gente y la gente dona, que es lo que yo puedo hacer, como que hablar desde el arte, desde la cultura, que es lo que me gusta, desde el diseño de moda. Por eso quiero presentar mi portafolio, que siento que también lo hice en un momento donde me sentía muy revuelta por la migración, donde como yo siento que me volví más venezolana desde que me fui del país y siento que últimamente lo perdí, porque era una forma también como de protegerme o de emocionalmente, o también de cómo aceptar la realidad que estaba viviendo, que ya no estaba en el país. Tengo 8 casi aquí en República, entre Dominicana y Nueva York. Pero cuando migras un poco siento como que caes como en paracaídas en otro sitio y nadie te conoce y nadie sabe nada de ti y tienes que empezar de nuevo. Y no sé, siento que hice estos portafolios cuando me sentía como con una necesidad muy grande de recordarme que yo era venezolana y que yo sí había vivido eso y que mi país sí era así y que esas cosas me fascinaban y que sí me veía representada en ciertas cosas y sí quería ser parte de la escena cultural venezolana y de todo lo que se estaba hablando. Como que para mí era una necesidad, todavía es un anhelo que tengo. Entonces nada, este es mi portafolio. Ok. Estaba tratando de acordarme un poquito de esto porque esto fue en el 2021. Yo estudié en Chabón desde el 2019, era un técnico. Yo estudié diseño de moda un semestre en Venezuela antes de irme del país. Yo me gradué del colegio y después yo sabía que siempre quería estudiar diseño de moda, entonces me fui a estudiar en el Instituto de Diseño de las Mercedes. Y bueno, aunque de eso no resultó nada, me fui a vivir a Estados Unidos por una temporada con mi hermano porque el país estaba muy mal, mi papá ya se había ido a Dominicana, entonces fuimos a hacer dinero. Yo sabía que yo quería estudiar, entonces nada, me fui a Dominicana. Y en Dominicana logré entrar en Chabón en el 2019, pero yo tenía 20 cuando entré y todos mis compañeros estaban saliendo de la universidad y yo me sentía una anciana. Pero antes de aplicar ahí, yo decía que yo quería estudiar en Parsons. Yo ni sabía que era Parsons, pero resulta que cuando entré aquí, ellos tenían una beca y yo me manifesté mentalmente que yo me quería ganar esa beca, la beca completa para estudiar en Nueva York,
Y con este portafolio pude entrar a estudiar diseño de moda en Nueva York, que para mí fue increíble, o sea, era mi sueño. Fue una de las épocas más difíciles de mi vida, porque vivir de nuevo en Nueva York fue difícil porque a mí no me gustaba. Aunque sea mal agradecido, porque fue una oportunidad increíble y todavía lo considero increíble, pero no dejó de ser difícil. Pero bueno. Pero este portafolio yo lo hice porque está súper pixelado ya. Pero bueno, la inspiración de esto básicamente es que yo estaba en esa época, fue en COVID, yo estaba como que obsesionada con ver videos de venezolanos o como o sea, no sé, estaba como que obsesionada con mis obsesiones. Entonces me pasaba horas viendo videos, me pasaba horas viendo como que cosas y en la universidad yo tenía como una sed muy grande como que de volver a conectar con lo que yo pensaba que era como mi venezolaneidad, si eso tiene sentido. Y una de las personas que más me fascina, de mis personajes venezolanos favoritos, es Mimi Lazo. Entonces veía muchas entrevistas de ella. Básicamente mi portafolio está hecho en base a un chisme de ella, que es que ella era amante de José Ignacio Cabrujas, que es un personaje muy importante en Venezuela, y ella era su amante. Y a mí me parece que ella era una divina y me encanta su historia, me encanta todo de ella, menos que Chavista, pero bueno, es otro tema. Yo hice mi portafolio en base a una anécdota que ella contó, que era que ella era el amante de José Ignacio Cabrujas y él estaba haciendo él creo que era guionista de la obra de teatro del pez que fuma. Entonces había como que la historia que Mimi Lazo y los actores que estaban actuando, era como un poco, la historia era paralela a la película. La película era como, no sé, había como que mucho tema que me parecía fascinante ahí. Entonces, nada, una de las cosas que me fascinaron de esa historia es que ella contó que en los ensayos de la obra, ella estaba despechada porque el director de la obra era su amante y no dejaba a su mujer, y ella como que quería que dejara a su mujer y ella estaba metida en el personaje, lo que sea. Salió un día con Luis Fernández, que era el actor que hacía de su amante en la obra, y él le dijo como que ven, vamos a salir porque está vuelta loca. Entonces salieron y fueron por la avenida Libertador y él le quería presentar a una trabajadora sexual que era una chica trans, que le decían la Mimi Lazo porque tenía la boca muy grande. Y Mimi Lazo tenía un Dolce & Gabbana y ella se lo quitó, o sea, en medio de la Libertador, para dárselo a la Mimi Lazo de las calles. O sea, a la trabajadora sexual, que me imagino, o sea, no me imagino lo bella que podría ser, pero se lo quitó y Mimi Lazo se quedó desnuda y Luis Fernández le dio su abrigo como para cubrirla. Entonces, no sé, esto como que me pareció increíble. También era como la nostalgia de vivir un país que yo nunca viví, porque yo nací en el 99 y el único presidente que yo presencié por lo menos fue Chávez. Entonces durante toda mi vida viví, o sea, los 18 años que viví en Venezuela fueron bajo chavismo. Entonces como que esa ilusión de poder vivir el país de una forma libre y conocer las calles y no tener miedo. O sea, a mí no me dejaban salir. Yo era súper sometida, pero no era sometida como que porque sí, sino porque también era súper inseguro. Yo soy de Guatire, entonces como que quería salir, un desastre. Pero nada, era como que todo eso yo encerrada en mi casa en COVID, entonces lo tenía que direccionar de alguna forma. Entonces fue haciendo el portafolio. Cuando yo estudié ese semestre en el Instituto de Diseño de las Mercedes, mi hermano mayor y yo vivíamos en Mari Pérez en la semana nada más. Entonces nada, como que yo pasaba mucho por la Libertador y tenía como que una nostalgia. Entonces siento que en esta parte de la Libertador, en la época donde yo vivía en el País Bello, se siente como hace una eternidad, ahí se paraban las prostitutas y ahí era que Mimi Lazo se encontró con la otra Mimi Lazo. Entonces como que me empecé a fijar en los murales que habían de Mateo Manaure, que ahora pensando en retrospectiva no sé si estaban en el momento de la historia, pero me pareció una forma interesante como que de integrar la ciudad como personaje de mi colección. Es Miguel Ángel Landa con Hilda Vera, que eran los protagonistas, y me encanta esta peluca.
me fascina, es muy de la intuición. Y me encanta esta bata, me encanta la ropa, como que eran los 70, entonces la ropa es bellísima. Mis referentes visuales eran la película, porque es el único material visual que tengo de El pez que fuma, entonces este era mi lazo. Me fascina esa foto, me fascina la forma como que ellos están integrados casi. Y esto es de las pocas cosas que yo conseguí de las pocas cosas que conseguí de José Ignacio Cabruja y Mimi Lazo. O sea, en la obra de teatro ella era protagonista, pero en la película no. Ella era como que una amante o una mujer del tipo y tal. Entonces nada, empecé a buscar como que... a imaginarme cómo era el vestido que ella llevaba, a imaginarme como que sus interacciones, a imaginarme... era como que construyendo visualmente el portafolio. Esta foto la conseguí y no sé el autor y perdóname si lo estoy usando de forma incorrecta, pero esta es una trabajadora sexual en la Libertador y o sea, qué piernas, una divina. Me encantó la ropa, no sé, me pareció visualmente espectacular esa foto y me pareció como muy... como que en esa época me vi muchas documentales como de trabajo sexual porque aunque respeto muchísimo la labor y me parece fascinante, también es como que es imposible no reconocer que es un trabajo que, por ejemplo, en muchos sitios no es un trabajo empoderador, sino es que la gente lo hace por necesidad, pero si es empoderador para la persona, pues amén, pero como que no quería como que dejar de abordar eso, hablando como que de esos temas, porque no sé, es algo que no he vivido y tampoco quería que fuera como exotizando algo que yo no he vivido. En la anécdota Mimi Lazo contaba, es una entrevista de Shirley por si la quieren buscar con Mimi Lazo, ella contaba que cuando vio a la Mimi Lazo caminar hacia ella, como que tenía caminada espectacular y se movía muchísimo y era súper expresiva, entonces como que yo también quería imaginarme cómo se veía eso. También a recrear el póster del pez que fuma con bocetos, como que en la universidad siempre te decían como que intenta con tus medios y mi medio no era cosiendo, o sea, yo nunca fui buena cosiendo, tampoco me gustaba. Hacerlo visualmente, como dibujarlo, es la forma más intuitiva para mí como de representar las cosas. Entonces empecé a hacer collage, que eso era lo que yo más hacía, o a pintar, a imprimir, a escanear, a escribir. Para mí siempre me han fascinado, como que a mí me gustan mucho las películas de Wong Kar-wai porque siento que él incluye la ciudad como protagonista y siento que es muy difícil no... Para mí era imposible no integrar Caracas como el protagonista de la película, aunque yo no soy de Caracas, pero siendo de Guatire hay como mucha idealización de la capital, y también de una capital que yo no disfruté como quizás hubiese querido disfrutar, porque siempre era un estrés, porque era inseguro, o hay que irse a tal hora, o no sé qué es el teléfono, o yo no sé qué, siempre era como que un tema. Entonces imaginármelo de una forma romantizada probablemente a mí me ayudaba mucho, era como que si ella se vistiera en la ciudad, como eso se vería. Collage, así me imaginaba como el saco que le puso, la chaqueta que le puso Luis Fernández a Mimi Lazo cuando ella se quedó desnuda por darle el vestido a la otra tipa. Collage o algo. Y aquí ya empezó como la experimentación con tela, que obviamente ahí se integra más el diseño de moda, como que es una forma mejor o más fácil como que de poder hacer estampados o ver cómo vas a cortar la tela o qué tipo de tela vas a utilizar. Obviamente yo era muy literal, utilizando el pez y que fuma. Mi papá una vez me contó que fue al burdel que queda en La Guaira, que lamentablemente me imagino que no está desde hace años, pero pues con lo que pasó mucho menos, no, la verdad es que no sé si está, pero me pareció fascinante eso, como que mi papá me dijera que fue a ese burdel, me pareció muy cool, como que me daba más ganas como que de ver esa historia que ellos vivieron, porque yo no lo viví. Mis papás son del interior, mi mamá es de Soledad, de Anzoátegui, y mi papá es de Ciudad Bolívar, pero los dos estudiaron en la Santa María y se fueron del interior para la capital. Pero nada, también como que viendo la ciudad desde otros ángulos, viéndolo como que desde un mapa, viéndolo desde otros puntos de vista, seguía como que tratando de representar esto. Me acuerdo que la directora de las carreras nos decía como que no se imaginen solo la ropa que van a diseñar, sino como también imagínense las mujeres que lo van a usar.
En la época me acuerdo que también descubrí a Arca, entonces era mi fascinación más grande. Arca, me gusta mucho el pelo, me gustan mucho las pelucas, pero también me gustan las mujeres que se atreven a no tener pelo. Cuando es una decisión estética, lo que quiero decir, me parece completamente como increíble. Eso eran como unos bocetos libres como para calentar la mano. Y han pasado 5 años y me da mucha curiosidad como, o sea, curiosidad no, me llama mucho la atención como yo he cambiado mi forma de dibujar con el tiempo. Me parece que eso es muy cool de ver también. Entonces ya aquí empecé como con el proceso de diseño. Esta foto siempre me fascinó y quería como que empezar a bocetear por encima de eso. La lencería por encima de la ropa, también me gusta esa mezcla como que de ropa de oficina versus lencería o ropa sexual. Como muchas de las trabajadoras sexuales siempre en las entrevistas que veía era como que eran hombres de oficina, hombres de altos cargos, como que iban y se quitaban los sacos y de repente estaban estas mujeres con strap-ons y con vainas de cuero, no sé, me parece que era fascinante eso. Me encantaba esto. Esto es de una película que salió en Mi Lazo, que no es El pez que fuma, pero me pareció divina, entonces ella era mi referencia principal, entonces la quería usar como sea. Y esa forma de ese sostén me pareció muy peculiar, como que no la veía. Y lo quise incluir aquí como un accesorio dentro de este outfit, que este vestido todavía me lo quisiera hacer. Y no sé, me imaginaba como que la garza es un personaje que es como la dueña de un burdel, es como una madame, entonces me la imaginaba mucho como que con vainas de plumas, no sé cómo se dice eso, no sé hablar, pero me la imaginaba como muy fabulosa, entonces como que siempre como que me la imagino que ella estaba haciendo como con un abrigo o algo, entonces lo quería incluir. Esto es como la forma de ellos dos en una especie de falda de toga, pero no me gusta mucho ahora eso viéndolo, pero pudiera funcionar. Intentando incluir la estructura de los edificios, como que la Libertador, yo siento que está arropada de edificios, entonces siento que no puedo hablar de la Libertador sin hablar de la cantidad de apartamentos y edificios que hay. Entonces esos rectángulos para mí era como algo que siempre me ha gustado, ver cuando se apagan las luces y solo quedan las luces de los apartamentos, para mí poder chismosear en la vida de las otras personas, o que todo el mundo quede como desnudo visualmente, como que todo el mundo en su mini cuadrito. Eso siempre me pareció fascinante. Y en la noche es como si se apagan las luces del escenario y eso alumbra la calle como si la calle fuera un teatro, un escenario, como que me parecía muy bonito y lo quería como que representar en esto. Y Paco Rabanne es un diseñador que me fascina, entonces esto en mi mente iba a ser como un Paco Rabanne look. Ella como mujer era referente de la colección. Ella y en las cosas que ha hecho, más que El pez que fuma, es como un mix de ella y El pez que fuma, pero bueno, no importa. Estos son unos bocetos que hice con tinta china, estos son unos scans que hacía. Esto fue unas ilustraciones que hice porque esas eran como unas figuritas así que tenía. Y tenía unos retazos de tela, entonces le empecé como que a poner como si fuera una mariquita de las que tienen solapas y tú le ponías la ropa. Y me pareció bonita. Es una blonda del Canal, que es una tienda aquí en Santo Domingo que vende telas, que creo que va a cerrar, no sé. Y nada, aquí a mí me gusta mucho estampar, o sea, era de las cosas que más me gustaba. Y esto es como un suéter largo con una falda estampada. Esto era como era un pez que fuma, yo quería como que intentar hacer la mímica de cuando estás en el agua y salen burbujas y es como un pez fumando bajo el agua, pero también como la burbuja que hace el cigarro cuando fuma. Y como yo escribí tanto en este proyecto, no quería como que dejar de incluir el texto en la ropa, y me gustaba mucho, me gusta todavía la ropa que tiene texto. Y también como es una obra de teatro, tiene mucho guión, como que siento que pegaba a hacer como una especie de vestido así. Todo me lo imaginaba en mi mente porque yo no cosía, entonces todavía siento que este sería un vestido muy bonito. Y esto también hice como la misma idea de patchwork con escrito y tela, y esto también es como era otra forma de incluir eso. Para mí ya esto es más un referente a mi mamá, porque a mi mamá le fascinaban las camisas blancas y las usaba mucho, y me acuerdo que mi mamá tiene una foto, creo que es de Julia Roberts, si la consigo la pongo,
con una camisa blanca en una alfombra roja y mi mamá dice como que mira, qué bella, que no sé qué. Entonces para mí era como maximizando la camisa blanca, que para mi mamá siempre era como un referente de elegancia. No sé, me gustaba como que esa idea y en verdad siento que se hubiese visto bellísimo si lo hubiese podido materializar. Entonces ahí empecé yo a hacer como muestras de patchwork. Esta es la sombra que me fascinaba. Eso fue un bordado que hice, ahí no se ve, pero era como una pandereta así. Yo le bordé como el mural de Juvenal Ravelo. Y ya yo tenía suficiente material para comenzar a diseñar. Para comenzar a diseñar la ropa. Entonces hice como un catwalk de los diseños y nada, siempre me gustó cómo se ven las tetas, así como los pezones. Como que yo siento que siempre tuve mucho conflicto con mis senos. Y como que así mismo como encuentro a las mujeres que son calvas y usan su cráneo como es, y ya encuentro a las mujeres que muestran sus tetas como fascinantes y es algo que yo no haría porque tengo mucho complejo con eso. Pero sí quería representar algo que yo definitivamente no haría, por lo menos ahora. Mucha transparencia, chaquetas, mucho como siluetas de burbujas. Y esta es como una forma de yo poner como las plumas, o una mujer con muchas plumas, como una madame. Definitivamente era ropa muy sexy, lo que yo me imaginaba, y había mucho rojo, mucho negro, como que esa era la paleta de colores que yo me imaginaba para la colección. Aquí está uno, como que cada uno, y me acuerdo que para la tesis teníamos que hacer 2 en persona, coserlos y hacer una sesión de fotos y todo eso. Como que esa era la tesis de diseño de moda en Chabón. Y fue todo en pandemia, entonces nada, lo hicimos todo en digital. Pero bueno, los que yo escogí, en verdad, este me encanta. Y este no envejeció tan bien como yo lo pensara. Este todavía siento que tiene potencial. La cosa es que yo no soy buena con telas, entonces yo lo dibujo y me lo medio imagino, pero no te podría decir como que, bueno, esto es una organza, esto es un tul, esto, o sea, puedo decir así, pero no con el expertise que yo quisiera. Esta chaqueta me la pondría. Esta falda se la hice a una amiga y quedó muy bonita, en verdad. Voy a conseguir una foto y la voy a poner, porque ese como que lo hice en grande. Estos no me fascinan, no me parece que envejecieron tan bien. Este me fascina, lo amo. Esto también me gusta mucho, me lo imagino como un patchwork de los quilt, esos grandes, como que con colores bonitos. Esto también me fascina, me parece que es bello, esto me lo pondría. Hice este y quedó como la bandera, no fue intencional, pero así terminó quedando. Esto me fascina también. Este pudiera verse bonito, me parece un poco Jean Paul Gaultier, como que lo veo. Esto me encantaba, como que esta idea con estos cuadros me parecía bellísima. Y este fue el otro que hice. Estos son los tech packs, las fichas técnicas. En verdad quedaron bastante bien. Esto no me gustaba, nada técnico me gustaba hacer. Pero este es como el patrón del vestido, este era como los prints que hice, y aquí es como la descripción, el material. En esa época había una chica en Chabón que se llamaba Bianca, y ella hacía muy bien xilografía, que eso es básicamente agarrar un pedazo de un material como de silicón y tú lo tallas y le pones pintura encima y empiezas a hacer estampados con eso. Y eso a mí me fascinaba. Entonces yo empecé a tallar pescados y eso me gustó mucho. Esa es mi mami. Mi Sheila, mi mami, la amo. Y estas son las pruebas en la universidad con los maniquíes. Como estábamos en COVID, yo hacía las pruebas en la casa y se las probaba a mi mamá. Yo hacía patrones muy básicos y por eso fue esas siluetas que escogí, porque, como dije, no soy buena cosiendo, no me gusta. Esto era todo de plumas, esto es como un crop top sin mangas de pluma, con cuello redondo. Aquí esto eran las pruebas de la xilografía. De aquí fue que saqué la idea de estas pruebas y de ahí fue que lo saqué. Pero me parece que se ve cool, pero hoy no usaría esos mismos colores. Y estas son las piezas finales. Wow, qué rápido. Estas son las piezas finales. Esta es una chica que se llama Mila, que estudiaba en Chabón también. Y nada, esa fue la sesión. Como que en ese momento yo sentía que había hecho el trabajo más increíble en mi vida. En verdad, Mila lo hizo increíble. Pero hoy día como que lo hubiese hecho diferente, como muchas cosas. Y esta es la otra pieza final. En verdad este vestido me encanta. Entonces nada, esto lo pinté a mano. Este es mi mami de nuevo. Este es mi hermanito.
Y esta fue la prueba de donde saqué esto más grande. Y aquí está como muchas pruebas en distintas telas hasta que conseguí la tela final. Una chica preciosa que me recomendaron como modelo. Y la verdad que me gustó mucho como modelo. Le hubiese hecho un maquillaje distinto porque está como muy safe. Pero fue mi dirección, fui yo misma. Pero nada, me gustó mucho cómo quedó. Y nada, ese es mi portafolio completo, en verdad. Viéndolo en retrospectiva, me siento contenta porque fue lo que me llevó a poder estudiar en Estados Unidos junto a otros de mi trabajo, pero mayormente fue eso. Aquí están como los scans que hice hace poco de ese proyecto. Me da nostalgia, en verdad, verlo. Ese sketchbook es bonito. Es algo como que todavía lo veo y digo como que mierda, me gustó ese trabajo que hice. El sketchbook más que la colección y las piezas físicas. Ese boceto me gusta mucho. Eso es todo como que en el cuaderno. Esas son la tela. Eso era como que eso era un protector de pantalla del teléfono que yo tenía. Como que yo le pegaba cualquier vaina, cosía. Sí. Yo le puse, esto es hasta cera de vela, más bocetos, más collage, silografía. Eso es un pedazo, eso es una clase que nos daba una tipa que es increíble, que hace joyas ahora aquí, que se llama Juarla. Y se llama experimentación. Y era en COVID, entonces tú tenías que hacer cualquier cosa con lo que tenías. Entonces yo tenía que hacer aceite y cartulina en mi casa y freías el papel para ver cómo se transformaba. Era como que para que te atrevieras a transformar todos los materiales que tuvieras en la casa. Esto yo estaba intentando como que hacer personajes abstractos, como si fueran del teatro, en tela. If you get it, bien, y si no también. Esto me gustó mucho, en verdad, ahora viéndolo así. Pero esto es una abstracción del pelo, de los espacios negativos del pelo de una modelo en una revista random. No sé ni siquiera por qué lo metí, pero me parece cool. Esto, ¿qué más? Estos dibujos que me gustan mucho. Ese me gustó mucho. Me alegría esa página. Esto también es boceteando. Estos bocetos me gustan mucho, en verdad. Ahora dibujo muy diferente, pero eso como que se siente cool verlo. La verdad es que viéndolo como que me da un poco de nostalgia, y después que terminé de estudiar diseño de moda, siento que eso era lo único que quería hacer y ahora no lo estoy haciendo, y la verdad es que todavía no he encontrado como una forma de no sé, como de monetizar lo que hago, de sacarle provecho que no sea haciendo mi marca. O sea, como que la única forma es como que, bueno, haciendo tu marca o trabajando para otro diseñador, pero no sé, como que para mí estudiar diseño de moda era mi sueño y después no sé qué hacía con ese sueño porque no sé qué hacer. Entonces es una forma como para mí de hablar de Venezuela, de historias de venezolanos que me fascinan y en las que quiero seguir conectada porque quiero seguirme sintiendo que soy del país. Y también quiero seguir hablando de Venezuela porque lo que pasó el 24 de junio fue una tragedia terrible y no sé, siento como que lo mínimo que puedo hacer es hablar del país de la forma que yo puedo o sé. Y también quiero hacer contenido porque también quiero hacer cosas, o por lo menos intentar hacer cosas. Desde hace mucho tiempo quiero hacer videos de largo formato, como que hablando de las vainas que me fascinan. Y en ese momento ver esa entrevista de Mimi Lazo con Shirley hablando de cómo conoció a Luis Fernández mientras era amante de José Ignacio Cabruja, para mí fue fascinante y era como que una ventana al país que yo no conocí. Y suena un poco irónico, no irónico, pero suena como que yo estaba anhelando un país que yo no conocí, pero el país de ahora yo no lo conozco. Y mucha gente que está viviendo ahora esa tragedia está, no lo estoy comparando, solamente digo como que se me viene a la cabeza que van a extrañar definitivamente el país que tenían, aunque no era ideal porque todo el mundo sabe lo que está viviendo en el país, pero de alguna forma, coño, era su casa, el esfuerzo de toda su vida, independientemente de lo que sea, como que la gente le puso, todo el mundo sabe lo difícil que es lograr construir algo en el país de forma honesta, y siento que muchísima gente vivió, coño, tengo un moco gigante, vivió como esta desgracia, y siento que
es importante como recordar las cosas importantes del país, como la cultura, la guaira, como lo que era, el pez que fuma. La película está disponible en YouTube. Siento que también otra forma de apoyar el país es como apoyar a los venezolanos en el sentido de ver cine venezolano, apoyar a la gente que crea contenido, no, obviamente no a mí, pero digo como a la gente que está haciendo algo, como que monetizando para poder sustentar o apoyar de alguna forma lo que acaba de pasar. Esa película me parece increíble. Para mí, esa película y Araya son mis películas favoritas venezolanas. Hermano también es buena, pero esas son las que más me gustan. El pez que fuma y Araya. Araya es de Margot Benacerra, que es un icono. Lo que quería decir con esto es que quiero seguir haciendo videos porque lo estoy disfrutando, mi primer video. Pero quiero seguir mostrando también lo que hago. Le sirva a alguien o no, le interesa a alguien o no. Es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y egoístamente me hace sentir bien no hablar de mis vanidades, aunque sí lo estoy haciendo, pero de mi privilegio de no haber sufrido eso, pero al mismo tiempo ser venezolana y no desligarme por completo, como que, no sé, como que es una forma de obligarme a mí misma de no olvidar esto, porque, coño, es lo peor que le ha pasado al país, siento yo, y aunado al desastre de gobierno que ha habido durante años, no sé, sentí que quería hacer el video y ojalá alguien lo vea, ojalá alguien quiera ser diseñador en Venezuela, que hay muchísimos diseñadores increíbles en Venezuela y muchísima gente creando vainas increíbles en Venezuela, que admiro muchísimo y nada, se fue el video ya. Ay, ¿está grabando? No sé. No está grabando. Mira, Pues no te aprendió ahí. dice tap record. Entonces, yo quiero... Espérate. Coño, eso ahí no me desespera. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé... Quiero abrirlo, quiero ver la aplicación. Okay. ¿Cómo la veo? Yo no sé ni qué está pasando aquí. Como que no hay nada abierto aquí. Pues es el Día de la Independencia de Venezuela. Sí. Sí. El 5 de julio. El día después de Estados Unidos. Ey. Dime. Sí. No sabía. Estoy grabando.